Bendiciones, bienvenidos a este programa donde estamos compartiendo la palabra de fe, donde nos gozamos en compartir la palabra. Porque si tú te has conectado y estás siguiendo las enseñanzas que hemos estado compartiendo, es porque también tú amas la palabra. Así que declaro bendiciones sobre tu vida, declaro bendiciones sobre tu casa. Que el Señor sea fortaleciéndote todos los días de tu vida, que el Señor sea cumpliendo los deseos de tu corazón, así como tú caminas por fe, así como tú continúas con hambre y sed de su palabra, porque ahora nosotros tenemos que vivir por fe. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios, que como hijos de Dios, día a día nuestro caminar es por fe. Todos los días enfrentamos situaciones difíciles, todos los días enfrentamos situaciones distintas, decisiones que tenemos que tomar. Pero Dios nos ha dado todo el equipo, el armamento que nosotros necesitamos. Primeramente nos dio a Jesús, el Señor, el que murió por nosotros, el que nos ha dado todo, y en Él estamos completos. También tenemos el Espíritu de Dios que nos guía a toda la verdad, que nos habla, que nos enseña, que nos redarguye. Así que tenemos tantas y tantas preciosas promesas que Dios nos ha dado, que nosotros tenemos que apropiarnos de todo eso para poder caminar esta vida en victoria como Dios quiere. Así que estábamos compartiendo nuestra nueva vida en Cristo Jesús. Es una vida nueva. Nosotros fuimos trasladados al reino de Dios. Estamos en otro reino donde gobiernan otras leyes. Mire, cada nación y su gobierno tienen leyes. Nosotros ahora pertenecemos a la nación del cielo, a la Israel espiritual. Ciudadanos del cielo, familia divina. Fuimos trasladados al reino de Dios. Y el reino de Dios tiene sus leyes. Y la ley principal del reino de Dios es la ley de fe, que obra por el amor, que es la ley del nuevo pacto. Así que es importante conocer todas estas cosas y estas promesas que Dios nos da para que podamos manifestar lo que Dios dice que es nuestro. Recuerden, Dios es espíritu y Él está en el mundo espiritual que se llama el Kairos de Dios, que es en la eternidad. Nosotros estamos en el Cronos. Dios creó el tiempo. Estamos en este mundo natural. Pero al recibir a Cristo, fuimos trasladados al reino de Dios. Y ahora, todo lo que Dios tiene, tenemos la habilidad de poder apropiarnos y recibirlo. Pero tiene que ser por medio de la fe. Es una ley, la ley de fe. Por medio de la fe, nosotros nos apropiamos y transferimos del mundo espiritual todas las promesas de Dios a nuestra vida. Recuerden lo que dice el Padre Nuestro. Dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Mira, en el cielo se hace la voluntad de Dios porque allí Él gobierna completamente. Allí Él reina completamente. Allí se hace la voluntad de Dios. Pero en esta tierra, por el pecado de Adán, el mundo, ahora este sistema, no está gobernado completamente por Dios todavía. Sí, en un futuro se va a establecer el reino completamente cuando Jesucristo venga a gobernar en esta tierra. Pero mientras no ha pasado eso, Él le dio el reino y el gobierno a sus hijos, a aquellos que creen en Jesucristo. Y esos somos tú y yo. Así que ahora el Rey vive en nosotros y el reino está en nosotros. Y Él nos ha dado la autoridad y el poder. Jesús lo dijo. Os es dado poder y autoridad. ¿Para qué? Para que gobiernes, para que controles el reino de las tinieblas y todo aquello que quiera venir a atacar. Así que es importante saber que ahora en esta nueva vida, en Cristo Jesús, tenemos promesas de Dios, tenemos autoridad, tenemos poder, tenemos la palabra de Dios en nuestra boca. Y esa palabra es la que tenemos
que ejecutar todos los días de nuestra vida. La vida de un cristiano es una vida de fe. Todos los días. Mire lo que dice 2 de Corintios 5, 7. Porque por fe andamos, no por vista. Y mire lo que dice Romanos, capítulo 1, versículo 17. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así que tú y yo estamos llamados a vivir por fe. ¿Fe en qué? Fe en Jesucristo, fe en Dios, en la fe de Él. Él nos dio su fe. Así que si Él nos dio su fe con la cual Él creó el universo, quiere decir que nosotros tenemos la habilidad por la fe de Dios de hablar su palabra, y la palabra de Dios junto con la fe va a traer tu milagro. Va a manifestar aquello que estás esperando, aquello que estás creyendo en tu corazón. Tienes que hablarlo y declararlo con tu boca. Entonces, el justo, ¿verdad? Nosotros somos justos. ¿Sabes? 2 Corintios 5, 17 y 21 dice que Él nos justificó. Él nos hizo justos. Es la justicia de Él. Somos justos no por lo que nosotros hagamos o hayamos hecho, no por nuestros propios méritos ni nuestra fuerza, sino por la justicia de Cristo. Esa justicia de Cristo nos ha justificado delante del Padre. Porque cuando Él fue a esa cruz, Él murió por nosotros, pagó nuestra deuda, su sangre fue derramada y eso nos lavó, nos santificó y nos separó para Él. Entonces ahora somos justos por Jesucristo el justo que mora en nosotros. Entonces el justo vive con su atención puesta en el reino de fe. El reino de Dios es un reino de abundancia. El reino de Dios es un reino de fe. Y ahí es donde nosotros fuimos trasladados. No lo podemos poner ahora en perspectiva física, pero un día sí va a ser físico. Ese reino va a gobernar toda la tierra. Pero en este momento ese reino está en ti, en tu espíritu, está en mí. Y el que reina es Jesucristo. Y Él nos dice en el libro de Romanos que reinemos a través de Jesucristo. Porque nosotros ahora somos el templo de Dios. En Cristo estamos completos. En Cristo Dios puso toda la deidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo viven en ti, viven en mí. Entonces, como hijos de Dios en Jesucristo, fuimos hechos justos. Ahora vivimos por fe. Fuimos trasladados al reino de Dios. Estamos en ese reino. Y es la voluntad de Dios que en ese reino nosotros, en el Espíritu, tengamos esa autoridad y lo manifestemos en esta tierra, en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra finanza, en nuestra salud. Él quiere que nosotros caminemos y vivamos por fe en victoria. Lo sobrenatural de Dios se obtiene por fe. Es la única manera. Por medio de la fe, son los brazos espirituales nuestros, es la herramienta que Dios nos dio, es una fuerza espiritual que Dios ha puesto en nuestro espíritu para que cuando nosotros la activamos, cuando nosotros hablamos su palabra junto con la fe, esa palabra hace lo que Dios dice. Entonces, lo sobrenatural de Dios, los milagros de Dios se obtienen por fe. Hebreos 11:1 nos dice, aquí en la palabra de Dios, nos habla de lo que es la fe. Dice, Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Mire lo que dice. La fe es. No es que va a ser, la fe es. Cuando tú y yo creemos por fe, creemos que se hace, que se cumple, porque ya Dios lo hizo. Y es la certeza, la seguridad de lo que estás esperando.
y es la convicción. En otras palabras, cuando tú y yo estamos creyendo algo que Dios dice y queremos que se manifieste en nuestra vida, tenemos que estar plenamente convencidos de que Dios es poderoso para hacerlo. Esa es la convicción. Estar plenamente convencido que si Dios lo dice, eso está hecho. Lo vamos a ver manifestarse, pero ya en el Espíritu está hecho. Por eso primero se cree y se recibe en lo espiritual, en tu corazón, en tu espíritu. Y luego, de acuerdo a tu fe, activas ese poder de Dios y el poder de Dios lo va a traer a manifestación. Depende de nosotros, no depende de Dios. Depende cuánto nos llenamos de su palabra, que tiene el poder y la unción para manifestar y hacer lo que Él dice. Entonces, los milagros se manifiestan en nuestra vida por la palabra de Dios en nuestra boca. Así es como establecemos la fe y lo que estamos creyendo. La palabra de Dios en nuestra boca. Esa es la herramienta, eso es cómo nosotros manifestamos aquí en la tierra los milagros y lo que Dios nos ha dado. Vemos aquí que de acuerdo a lo que nosotros hablamos, va a determinar lo que recibimos. La palabra de Dios dice que la vida y la muerte están en el poder de tu lengua. Cuando nosotros hablamos vida, la vida de Dios aquí, la palabra, eso es vida. Cuando hablamos la palabra, hablamos vida, hablamos bendición, hablamos las promesas. Entonces, cuando hablamos vida, vida se manifiesta en nuestra vida. Pero también podemos hablar muerte del reino de las tinieblas. ¿Qué es hablar muerte? Bueno, ay, siempre estoy enferma. Ay, siempre cuando viene el flu me da el flu. Ay, siempre yo nunca, no tengo esto, me falta lo otro. O sea, hablar contrario a la palabra de Dios es hablar muerte. Porque Dios es vida. Dios no es autor del mal. Dios no es autor de aquello que te trae aflicción o angustia o muerte. Porque muerte no solamente es cesar de existir. Muerte puede ser algo que se muera, una visión, un objetivo, algo que tú quieres, un deseo tuyo, tu economía, tu matrimonio, tu familia, tus hijos. Esos son parte del reino de muerte, que es el Dios de este sistema, que es Satanás, dice 2 Corintios 4:4, que por el pecado original de Adán, Satanás se convirtió en el Dios de este sistema. Él no es el dueño de la tierra y su plenitud es de Dios, pero es el dueño de este sistema que está gobernando en esta tierra. Por eso nosotros como hijos de Dios tenemos que establecer vida en el área y el territorio que Dios nos ha entregado. Entonces, tenemos que hablar vida porque el poder de la vida y la muerte están en nuestra boca. Y por eso es que tenemos que hablar como Dios habla, pensar como Dios piensa y establecer las bendiciones que Dios nos ha dado. La fe me lleva a ese lugar de bendición. La fe me ayuda a recibir lo que Dios tiene para mí. Y me lleva a saber y al lugar y reconocer mi posición en Cristo, porque ya estoy en Él. Yo ya estoy en ese reino. Yo no tengo que esperar a llegar a ser algo que ya soy. Es como si alguien a mí me preguntara, ¿qué tuviste que hacer o qué vas a hacer? ¿O qué tuviste que hacer para ser mujer? No entiendo, o sea, yo no tuve que hacer nada para ser mujer. Dios así me hizo, me creó. Entonces, cuando nosotros nacemos del Espíritu y nacemos de Dios, nosotros no tuvimos que hacer nada más que creer en Dios, recibirlo a Él y nacimos de Él. Ahora somos de Él. Ya todo lo que Él hizo está hecho y nos lo dio a nosotros. Dice que estamos completos en Cristo y que toda la plenitud de Él
vive en nosotros. Por eso es importante conocer la palabra. Para cuando venga esa enfermedad a querer permanecer en tu cuerpo, tú la puedas rechazar. Porque sabes que no te pertenece, porque el Señor dice que por su herida fuisteis sanado. No que vas a hacer, ya fuisteis sanado. Porque el Señor dice que su bendición fue enviada para ti y para tu casa y para tus hijos. En Colosenses 2, capítulo 2, versículos 6 y 7, nos dice que de la misma manera que recibimos al Señor Jesucristo, andemos en Él. De la misma manera, ¿cómo recibimos a Jesús? Tú y yo no estábamos ahí 2000 años atrás, físicamente. Nosotros no vimos a Jesús físicamente, verlo ahí en esa cruz crucificado cuando Él vino a caminar. Pero ¿cómo lo recibimos y creemos que Él murió, que Él fue a pagar por nosotros y que resucitó al tercer día? Por fe. Nosotros lo recibimos por fe. Entonces dice, de la misma manera que tú recibiste a Jesucristo y crees que Él vino a esta tierra, nació de una virgen, murió, fue a la cruz por nosotros, resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra del Padre. En esa misma fe tenemos que caminar. Los que somos justos tenemos que andar por fe y no por vista. ¿Cómo? Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en fe. Confirmados en la fe. Así que vemos que la fe es importante para recibir de Dios. Y no es una fe de creencia mental o de creencia intelectual. Porque cuando nosotros leemos algo que Dios dice, sí, va a entrar por tu mente y vas a creerlo primero en tu mente, obviamente. Pero luego que tú continúes conociendo más de Dios y meditando en esa palabra va a ir a tu espíritu y se va a erradicar allí como una palabra ya revelada. Ya va a ser parte de ti. Nadie va a venir a decirte, no, Jesucristo no resucitó. No, ¿verdad? El que te lo diga, tú vas a decir, bueno, eso es lo que yo creo. Y yo estoy firme, confirmada en mi fe, que Jesucristo resucitó al tercer día y que está sentado a la diestra del Padre. Entonces Dios nos dice, de la misma manera en que creíste en Él, que por fe lo recibiste y que lo crees, en esa misma manera cree todo lo que yo te digo. Cree que fuiste sanado. Cree que todo lo que tú necesitas yo te lo suplo. Cree que yo estoy contigo, que nunca te dejo ni te desamparo. Cree que yo estoy cuidando de tus hijos. Cree que el poder mío está guardando. Cree lo que yo te estoy diciendo. Entonces Dios dice, no te angusties, no te preocupes, no te afanes, que yo cuido de ti, más que a los pajarillos. Ustedes son más importantes, dice el Señor. Yo cuido de mis hijos, yo cuido de mis ovejas. Así que en el nombre de Jesús recibe esta palabra. No te aflijas, no llores por esa situación, no te angusties porque te debilita. Más bien fortalécete en fe, dándole gracias a Dios, porque Él es poderoso para hacer lo que te ha prometido hacer. Yo bendigo tu vida. Yo declaro que esa promesa, esa palabra que Dios te puso en tu corazón, Dios tiene poder para cumplirla, si puedes creer. Porque al que cree, todo le es posible. Así que si tenemos fe en la palabra de Dios, Dios hará lo que Él nos ha prometido. No te aflijas, no dudes de Dios. Mantente firme, confirmada en la fe. ¿Fe en qué? Fe en su palabra. Busca qué dice Dios acerca de esa situación. No te preocupes, tus hijos son benditos de Jehová. Entrégaselos a Él. Ponlos en las manos de Dios. No importa lo que vean tus ojos. El Señor dice, no mires las cosas que se ven en lo natural, porque están sujetas a cambio. Pero pon tus ojos en Jesús, el autor y consumador de tu fe. Pon tus ojos en Cristo. Pon tus ojos en las cosas del Espíritu, en la palabra de Dios, que es eterna y verdad. Y así el Señor traerá manifestación lo que estás esperando. Bueno, hemos llegado
al tiempo de esta otra enseñanza. Vamos a continuar aprendiendo más de la palabra de Dios. Así que te invito a que compartas este video, que compartas, dale like allí en YouTube, comparte y si puedes pues suscríbete también a este canal, a estas enseñanzas, a este ministerio de la palabra de fe. Así que es importante que sigamos aprendiendo. Te espero para la próxima enseñanza. Bendigo tu vida y declaro que el poder de Dios, que la vida de Dios está siendo manifestada en tu cuerpo, en tu casa, sobre tus hijos y en tus finanzas, en el nombre poderoso de Jesús. Bendiciones.